Vamos a darle la bienvenida al abogado Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, abogado? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, qué gusto, muchísimas gracias por la invitación, un abrazo para Ecuador en directo y también un abrazo para la culta audiencia, siempre a las órdenes. Gracias, abogado Pereira. Bueno, me gustaría empezar preguntándole a usted si vio el discurso del presidente que se mandó acá en Guayaquil, que hizo casi como una especie de rendición de cuentas. ¿Lo pudo ver? No, la verdad que yo ya no pierdo mi tiempo, obviamente escuchar al presidente Lasso es perder el tiempo, es escuchar un discurso sin sentido. A mí me enseñaron que en la vida uno tiene que juntarse con gente productiva y no con gente que le hace perder el tiempo, y el presidente hace perder el tiempo a los asambleístas, al país, y obviamente eso va en perjuicio. Es duro decir esto, pero va en perjuicio a todos los ecuatorianos. Bueno, yo le voy a decir algunas de las perlas que se mandó, ¿no? Primero, en uno de sus errores que cometió, dijo que una policía que fue atacada en un UPC acá en La Prosperina, en Guayaquil, le dio el pésame incluso a su familia, pero ella en realidad estaba en el hospital, todavía sigue hospitalizada. O sea, quiere decir que el presidente de la República no está informado de lo que pasa en el Ecuador. Después dijo que en su gobierno se han conseguido 275.000 empleos. Después dijo que hay 350.000 personas que han salido de la pobreza en su gobierno. Dijo también que hay 130.000 nuevos afiliados al IES. O sea, me sorprende, si hay 275.000 nuevos empleos, hay 130.000 nada más nuevos afiliados al IES. Eso lo dijo el presidente, no lo estoy diciendo yo. Bueno, en fin, y algunas otras perlas más. El presidente de la República nos habló antes de ayer, que el país está bien, que el país está boyante. Y quienes se quejan son los que no comulgan con él. Entonces tendrá un país entero que no comulga con él, porque el país entero sabe la difícil situación económica que estamos viviendo. El país entero ve cómo se desangra todo el Ecuador, ¿sí? Sin que haya un presidente que dé la cara. Hay un presidente ausente, solo sale para dar estos discursos y hablar una cantidad increíble de disparates. Tiene una habilidad para hablar cada tontera. Él es como Alicia, vive en el país de las maravillas. Donde él vive no hace falta salud, donde él vive hay seguridad, donde él vive hay empleo, está boyante todo el mundo, sale un cocodrilo del agua, le rascan la barriguita, sale un tigre, viene, le rascan la cabecita, se va. Ese es el mundo, el submundo en el que vive el presidente. Obviamente, pues, él no está sintonizado con la realidad. Y yo creo que eso le hace mucho daño al país, le hace muchísimo daño al país. Lo que ha demostrado el presidente en este más de año y medio que lleva al frente al poder es que nunca estuvo preparado para gobernar. Nosotros creíamos que Lenín Moreno había sido el peor presidente de la historia. Le ganó, pero de largo, a Lenín Moreno, y consecuentemente yo creo que el presidente debe reenrumbar su política económica, su política social. Caso contrario, no sé si el país lo vaya a soportar en realidad los 4 años, pero si es que lo soporta, va a dejar un país completamente en la ruina. Asambleísta, ¿usted se mantiene en que el presidente debe renunciar? Hace pocos días usted dijo eso. Así es, yo lo dije y lo repito. Si el presidente no trabaja, deje trabajar. Usted se dará cuenta, estamos en asamblea haciendo de tripas corazón para soportarlo al presidente, para poder hacer incluso una mesa de diálogo, para poder revisar esa bendita ley de inversiones que él tiene, con la que hemos llegado, haciendo ahí un poco de esfuerzos a un 89% de acuerdo. Si estábamos trabajando, estábamos en otra película, y él sale con el cuento de que nos va a mandar a la casa. Entonces lo que yo he dicho es, nos va a mandar a la casa, vámonos. Sí, vámonos, yo no le tengo miedo. A mí no me va a venir con cuentas de amenazas, pero de una vez, o ejecuta la muerte cruzada y nos vamos todos a la casa, ¿sí? O se calla la boca y nos deja trabajar. Pero no es posible que cada vez que la asamblea dice alguna cosa, él salga con el cuento, los voy a votar, son malos, son feos, me dijeron esto, no me pueden decir eso, si me siguen diciendo eso yo los voto, verán, aquí tengo la pluma, miren, me ve, si aquí estoy. No, discúlpeme, pero ya, pues, póngase serio, pues, ¿sí? Si no va a gobernar, por lo menos deje que la asamblea trabaje, pues, si no, vámonos a la casa. Yo no le tengo miedo a la muerte cruzada, y les he dicho al presidente totalmente, debería renunciar, no solamente él, debería renunciar el vicepresidente, que no sabemos por dónde anda. No sabemos, yo creo que ya la gente ni se acuerda del nombre del vicepresidente, que no sabemos qué hace, cuál es su función.
pero sin embargo gana sueldo, sin embargo gasta viáticos, sin embargo tiene empleados a su cargo y la gente no sabe dónde está el vicepresidente. Obviamente, si ni el presidente a veces sabe dónde está, peor el vicepresidente. Pues. Él dijo también que para erradicar la inseguridad en el Ecuador, lo dijo en el discurso, no lo estoy diciendo yo, dijo que la consulta popular es la solución, que hay que votar todos sí en la consulta popular. Pregunto yo, si en caso de que llegase a ganar el sí, le aprueba la Corte Constitucional las preguntas y no soluciona las preguntas, no soluciona la inseguridad en el país, ¿qué va a pasar? ¿Seguirá culpando a Correa? ¿Seguirá culpando a la vaca? Es que la consulta no es la solución. La consulta es la solución para Alicia en el País de las Maravillas. No es la solución para el Estado, para los ecuatorianos de a pie. La consulta, y hay dos preguntas que a mí me preocupan de sobremanera. ¿Sí? La primera es la que pretenden reducirle asambleístas a las provincias con el cuento de reducción de asambleístas, porque ese es el discurso que han dicho, reducción de asambleístas, pero lo que no dicen en la letra pequeña, en los anexos, y no le cuentan al país, es lo que dice ahí en esos anexos. En esos anexos establece que en cambio aumentan los asambleístas nacionales, es decir, mañana dejamos a Carchi con un asambleísta, al Oro con 2 o 3 máximo, ¿sí? Pero le aumentamos los asambleístas a Quito y Guayaquil. ¿Cuáles son los asambleístas? ¿Salen de Quito y Guayaquil? Los compadres de los grupos de poder. Frente a ello, obviamente levantamos nuestra voz de protesta porque no se le puede hacer eso a las provincias. Habría una desigualdad increíble. Si quieren hablar de reducir asambleístas, quitemos por los asambleístas nacionales y dejemos en equidad a las provincias de representatividad. Y la segunda pregunta que me preocupa de sobremanera y que debe causarnos pánico es que hoy en día, de acuerdo a esta consulta popular, quien nombraría las autoridades de control, el fiscal, el contralor, el procurador, el defensor del pueblo, todos y todas las autoridades, los superintendentes, sería el presidente de la República. Este o cualquier otro que venga. O sea, eso, discúlpame, pero ni Leo Febres Cordero fue tan avesado en decir esas cosas, ¿no? Entonces, estas cosas deben preocuparnos y deben llamarnos a la reflexión. La consulta no resuelve nada para el pueblo, resuelve las cosas para las élites. Están desesperadas que ganar esta consulta para ahora sí hacerse de la Contraloría, hacerse de los organismos de control y ser los dueños absolutos del país. ¿Y por qué busca el presidente nombrar a las autoridades de control a través de esa consulta que él propone, ¿no? Que es la pregunta 6, si no me equivoco, la que más le interesa al presidente de la República, donde él pueda nombrar a las autoridades de control, porque si la Asamblea no se pone de acuerdo, él tiene la facultad para nombrarlos directamente. Efectivamente, tiene, porque eso es lo que han buscado siempre los dictadores, tener el control absoluto, que nadie los contradiga. Es decir, que si mañana hay una asamblea que le dice el señor presidente no ha cumplido su plan de trabajo, o el presidente tiene actos de corrupción, enseguida sale ese contralor que él ha de haber sacado del bolsillo y el contralor dice es falso. Si mañana la asamblea dice, vea, hay actos de corrupción en el gobierno, sale un fiscal sacado del bolsillo del presidente de la República y dice eso es falso. Es decir, tener el control absoluto de los poderes implicaría, en pocas palabras, convertirse en dictador. Correcto. Estamos dialogando con el abogado Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y hace pocos días el presidente de la República también dijo que volvió a repetirlo, se sentía muy contento porque dentro de su gobierno no hay un acto de corrupción. ¿Usted comparte el criterio del presidente asambleísta de lo que dice? Repito, el presidente vive en una burbuja, ¿no? Él ahí en esa burbuja, pues ahí no ve nada, es como Shakira, ciego, sordo y mudo. Pues no le han contado que hay abogados en las aduanas que se reúnen con la directora de aduanas, con la embajada americana, ¿sí? Que se reúnen y hacen reuniones en las aduanas a vista y paciencia sin tener nada que ver, sin trabajar para las aduanas en las oficinas de las aduanas. Eso no le han contado al presidente. No le han contado al presidente de la República que tiene funcionarios que aparecen por todos lados. Están acusados en el CNE, por ejemplo, de haber hecho el reglamento para elegir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Están acusados de tener contratos con las empresas petroleras y de haberse ganado $5 millones y haber hecho una fiesta en homenaje a esos $5 millones que se han ganado. O sea, eso no le han contado al presidente de la República. En consecuencia, pues, no sé qué es lo que está pensando. No le han contado, por ejemplo, que en Agricultura, en el Ministerio de Agricultura, se encontró un sistema llamado Unibanano con el que había un código ficticio y que se compraba banano y se exportaba. ¿Se exportaba? ¿De dónde salió eso? Y eso no se dio en gobiernos pasados, se dio en este gobierno.
Entonces son cosas que al presidente no le han contado y obviamente a él le permiten hablar cualquier tontera menos la verdad. Hay ventas de cargos públicos también. Recuerdo hace poco el caso de Danubio, ¿no? Hablamos de un cargo en $30 millones. Efectivamente, no le han contado todas las investigaciones que se han abierto en la Fiscalía por los hechos de corrupción, por los viceministerios que se venden, por las ofertas de trabajo, por los precios, por las credenciales que ya se encontraron de funcionarios listos para entrar a trabajar en casas de particulares. ¿Cómo así credenciales de una institución pública en casas de particulares que se están investigando obviamente en el marco del operativo Danubio? O sea, estas cosas no le han contado al presidente, entonces vive en una burbuja, repito, en la que no hace falta salud, no hace falta educación, no hace falta seguridad, hay todo es paz y amor, Feng Shui, vive meditando y tomando el té a las 4 y aquí no ha pasado nada, mientras afuera nos están matando. Mientras afuera no podemos asomarnos a la calle porque enseguida nos pegan un tiro, o sea, están extorsionando, están criminalizando los delincuentes, los detenidos, los PPL están haciendo fiestas hasta con fuegos pirotécnicos. Entonces, discúlpenme, o sea, el presidente vive en una realidad y el Ecuador vive en otra. O sea, ahí hay una diferencia abismal entre la realidad que vive el presidente y la realidad que vivimos el resto de ecuatorianos. Asambleísta, el presidente cuando pone en una de sus preguntas que hay que reducir el número de asambleístas, esta es una pregunta un poco que va a inducir a la gente a que vote sí, porque la mayoría de la gente como que no ve bien a la asamblea, a la cantidad de asambleístas que tenemos. Y seguramente esa gente va a votar porque se reduzca el número de asambleístas. Es una de las preguntas tramposas y que tampoco yo creería desde mi punto de vista que va a solucionar los problemas, porque puede ser que se reduzca en algo el presupuesto de la asamblea, pero eso no soluciona los problemas del país. No solucionan absolutamente nada porque el problema de la asamblea no pasa por cantidad, sino por calidad. ¿Sí? Él mismo tiene un grupo de asambleístas que ni sabe por qué votan, pero votan por lo que él propone, porque los tiene cooptados para el gobierno nacional. O sea, eso puede pasar en 100 como puede pasar en 50, en 70, en los que él quiera poner. Sin embargo, le decía hace un momento que lo que a mí me preocupa de esta pregunta no es exactamente eso, aunque ese debería ser el debate, ese es el fondo. A mí me preocupa de esta pregunta que lo que hace es dejar con menos representación a las provincias pequeñas especialmente y darle mayor representación a las provincias grandes. Entonces, de los cálculos que tenemos, por ejemplo, Carchi pasaría a tener un asambleísta. ¿Y cuántas provincias más? A lo mejor Zamora Chinchipe también pasa a tener un asambleísta. Y así le quita esa representatividad al territorio para dársela a los élites que conjugan con él. Es decir, lo único que quiere es cooptar la Asamblea Nacional para él y sus compadres. Correcto. El tema de la ley de inversiones, asambleísta Pereira, dice que más del 80% de esa ley como que ya se ha discutido y va por buen camino. ¿Qué parte de la ley de inversiones que ha mandado el presidente de la República no está bien o que tal vez va a afectar a los ecuatorianos? Todavía se deja ambiguamente, aunque han dicho que ya han corregido, pero no es así, la posibilidad de que el seguro social sea privatizado. Y eso no vamos a permitir y no vamos a votar por eso. Todavía se deja abierta la posibilidad de que el agua pueda ser privatizada. Y eso no vamos a permitir y no vamos a votar por eso. Que nos digan que no, que ya hemos sellado. Cuando uno lee la ley y lee la letra pequeña, yo soy abogado y leo la letra pequeña, sí, se da cuenta de que estas ambigüedades que muchas veces dejan en la ley, le dan la potestad al ministro para que mañana a través de un acuerdo ministerial termine privatizando ríos, termine privatizando lagunas, lagos, qué sé yo, o terminen mañana el Ejecutivo, entre gallos de medianoche, entregándole el seguro social a las famosas administradoras de fondos que hay en otros países como Chile. Entonces nosotros creemos de que mientras eso no se subsane, y un tema que a mí me preocupa como habitante de frontera, por ejemplo, es las famosas zonas francas. Se lo hemos dicho una y otra vez, las zonas francas fueron concebidas con el espíritu de que estén en las fronteras, pero resulta que hoy el presidente quiere que las zonas francas también estén en las capitales de provincia y en los grandes centros de poder. Es decir, mañana vamos a inaugurar una zona franca en San Borondón, ¿sí? Y Huaquillas, y el Calchi, y Zapotillo, y Macará, que se mueran de hambre.
cuando se trata de que las zonas francas sean una oportunidad para que las fronteras salgan de esta crisis económica durísima en la que viven por la desatención del mismo gobierno. Sin embargo, eso quieren cambiarlo y eso tampoco va a tener nuestros votos. Correcto. Asambleísta, cuando hablamos de la pregunta 6, el presidente de la República sabemos que no tiene los votos dentro de la Asamblea para hacer mayoría y nombrar a las autoridades de control. Hay la opción, ¿no?, dentro de esa pregunta, la posibilidad de que si la Asamblea no se ponga de acuerdo, el mismo presidente directamente nombre a las autoridades de control. Esa pregunta es la pregunta, yo creería, que más tramposa puede ser de todas. Es la joya de la corona, porque no solamente dice eso, lo que también dice, por ejemplo, es que ya no habrá concurso, sino que será el presidente el que nombrará las ternas. 1. 2. Que la Asamblea no podrá modificar las ternas, es decir, que está obligada a elegir al primero de la terna. 3. Que si no hay acuerdo en la Asamblea para elegirlo a él, el presidente designará a la persona que él crea que debe ser fiscal, que él crea que debe ser contralor, que él crea que debe de ser defensor del pueblo, procurador, qué sé yo. Es decir, al final del día, lo que nos está diciendo esta pregunta es: toda la nominación de autoridades pasa al presidente de la República, superintendentes, contralor, fiscal, etcétera. Va a tener la posibilidad de poner todas las autoridades que él quiera. Así dejará a alguien que le cuide las espaldas. Y se convierte en una dictadura. No ve que ya nadie le va a poder decir nada porque todos son nombrados por él. O usted puede decirle algo al presidente a través de un ministro. Como el ministro es nombrado por el presidente, él no puede hacer nada en contra del presidente. Él más bien ataca a la que el presidente le diga: anda, atácalo fulano. Eso es lo que va a hacer el presidente mañana cuando tenga en sus manos al fiscal general de la nación, o cuando tenga en sus manos al contralor general del Estado, o cuando tenga en sus manos al procurador general del Estado. Entonces, eso es definitivamente, eso es hasta antipatriótico. Sería ser antipatria votar por algo así. ¿Cuál va a ser la posición de Pachacutic, del ala rebelde, con respecto a la consulta popular? Nosotros estamos diciendo que esta consulta no resuelve absolutamente nada, más allá de que hayan preguntas anzuelo, así se le llama a ciertas preguntas que pretenden jugar con el imaginario popular, pensando que por eso y con eso atraer para que vote por todos. Sí, primero, esta consulta no resuelve absolutamente nada, y tercero, por el contrario, esta consulta le va a ocasionar más problemas al país, que en el caso de ganar, a la vuelta de que termine el gobierno de Lazo, tendremos que estar arreglando ese problema a lo mejor con otra consulta o con una constituyente. Asambleísta, finalmente me gustaría hacerle esta pregunta. Ustedes votaron hace pocos días por el tema del juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Ustedes votaron en contra del juicio político. Ustedes, si se vuelve a reconsiderar el tema, ¿votarían nuevamente en contra? Sí, nosotros tenemos un acuerdo de asambleístas de Pachacutic, no de todo el bloque, porque usted sabe que lamentablemente nuestro bloque se dividió, pero hay un franco proceso de recuperación. Yo he sido totalmente honesto. Ese Consejo de la Judicatura apesta, ese Consejo de la Judicatura debería irse. Sin embargo, también soy un hombre que trabaja en colectivo, y la disposición, o al menos la resolución, el consenso que hay al interior de este bloque, que ahora ya no es de 5, ya no es de 6, sino más o menos estamos entre 18, 19 compañeros votando en esa línea, ha sido de que votemos porque en contra de que este Consejo de la Judicatura se vaya, toda vez de lo que hemos dicho y de lo que se ha dicho ahí, si vamos a votar para que se vaya uno, que se vayan todos. La tesis que está cogiendo fuerza en la Asamblea Nacional y que incluso podría tener mañana el apoyo mayoritario de todos los bloques es que se vayan todos, que no se quede ni uno del Consejo de la Judicatura. Es una apuesta muy difícil, pero me parece que es lo más salomónico que podríamos hacer en este momento. Porque han recibido muchas críticas, pues ustedes venían actuando en otra línea y de repente respaldaron para que no se vayan. O sea, había muchas críticas de parte de varios colectivos políticos.
Sí, efectivamente hay críticas. Nosotros tenemos que actuar en base a una línea también partidista o a una línea de acuerdo. No podemos tampoco salir todos disparados uno por un lado y por otro lado. Algún momento había que recomponer el bloque. Yo, por ejemplo, estoy muy agradecido con el bloque que de una u otra manera también me apoyó para llegar a la vicepresidencia. Y usted sabe que siempre he actuado en colectivo y en colectivo me toca un poco tomar decisiones, muchas veces que no nos gusten, pero que al final del día también tienen un razonamiento, ¿no? Ahora, el razonamiento también ha ido por quiénes se van y quiénes vienen. Se van unos que nacieron de un vientre de donde nació los que vienen. Es decir, tampoco es que sean menos malos los que vienen, o sea, no es que vamos a solucionar muchas cosas por ahí. Para mí, desde mi punto de vista, la solución macro, la solución a todo esto está en el Consejo de Participación Ciudadana y no en el Consejo de la Judicatura. Si nosotros resolvemos el tema del Consejo de Participación Ciudadana, que ya están en este momento en un juicio político, habremos solucionado como efecto dominó el tema de la judicatura. ¿Y cuál va a ser la postura de Pachacuti con respecto al juicio político al Consejo de Participación Ciudadana? Nosotros estamos pidiendo que se evalúe el comportamiento individual, es decir, ni que se vayan todos ni que se queden todos. Aquí han habido consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que han tenido una actitud patriota, una actitud coherente, y han habido otros que definitivamente dejan muchísimo que desear. Se vendieron al gobierno, se entregaron en cuerpo y alma al gobierno, han permitido que el gobierno secuestre el Consejo de Participación Ciudadana. Usted recordará cuál era el discurso del presidente: que se vaya el Consejo de Participación Ciudadana, eliminemos el Consejo de Participación Ciudadana. Eso nos está preguntando en la consulta popular, ¿sí? Eso es lo que él no está diciendo que se elimine. Ahora mismo, como ya lo tiene en sus manos, como ya lo logró cooptar, ya no quiere eso. Entonces, los responsables de haberse vendido al gobierno con el Consejo de Participación Ciudadana deben irse a su casa. Los que actuaron con una actitud coherente frente al país, esos deberían quedarse. Esa es nuestra posición y por eso estamos pidiendo que el análisis sea individual y, si es necesario, que la votación para definir si se va, quién se va y quién se queda también sea individual y no en bloque. ¿Ustedes ya se reúnen con el jefe de bloque de Pachacuti, el asambleísta Salvador Quispe, como máximo líder? Todavía hay algunas diferencias que estamos tratando de subsanarlas, todavía hay algunos cuestionamientos hacia el jefe de bloque, el compañero Salvador Quispe. Sin embargo, obviamente que conversamos, aunque no hemos logrado todavía generar una reunión como bloque junto a él. Habrá que seguir en estas conversaciones que tenemos ahora mismo internamente, tratando de curar algunas heridas que se habían abierto, pero no se ha hecho todavía una reunión con el jefe de bloque que actualmente está elegido como tal. Hay una mayoría consolidada, que yo me atrevería a decir ahora mismo, que fijo tiene más o menos 16 votos de Pachacuti, con incluso la posibilidad de llegar a 19 votos. Son las conversaciones que tenemos y es en base a eso, en los próximos días iremos dándole nuevas noticias al país de cómo avanza esta reunificación del bloque Pachacuti. Mireya Pazmiño, ¿ella sigue siendo del ala rebelde o hay conversaciones con ella? No, Mireya sigue siendo del ala rebelde, sigue siendo nuestra compañera de bancada, sigue siendo nuestra compañera del movimiento, nadie la ha expulsado y obviamente pues aunque intentaron a los rebeldes expulsarnos, no lo han logrado, ella no fue la excepción. Sin embargo, en este momento todos somos de Pachacuti, pero claro, en este momento hay un reajuste, un intento de reajuste, le estamos apostando a eso, ojalá se logre por el bien de nuestra organización, a la que queremos mucho, a la que yo mismo he militado ya 16 años en este movimiento y al que obviamente con el que estoy totalmente encariñado y espero de que por el bien del país, por el bien de nuestro movimiento, podamos ver un Pachacuti reunificado en los próximos días. Estamos trabajando en aquello. Finalmente, asambleísta, si mañana hay que respaldar al presidente de la República como lo ha venido haciendo el otra ala de Pachacuti, ¿usted seguiría en la línea de la que está en este momento? Yo lo dudo mucho que nosotros respaldemos al presidente de la República. Le ha hecho demasiado daño al país. El presidente ha demostrado que jamás estuvo preparado para gobernar este país y consecuentemente respaldar algo así sería profundamente irresponsable. He mantenido una línea fija en ese sentido, una línea crítica en ese contexto y eso no me lo va a cambiar nadie. Muchísimas gracias, asambleísta Darwin Pereira. A ustedes, muchísimas gracias. Buenos días.